Este día 9 de octubre de 2019, damos inicio a la 37ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Ok. Con gusto, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 37ª sesión ordinaria de fecha 9 de octubre de 2019, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Secretario, perdón, antes haré uso de la voz, antes de que pase a asistencia, por una circunstancia de agenda que de manera imprevista, porque no se tenía pensado tardar tanto, el comisionado Luis Gustavo Parra y el comisionado Javier Martínez Cruz se encuentran en la legislatura estatal, vienen en camino, se incorporarán en unos minutos en la sesión. No es que exista una ausencia injustificada, pero vienen en camino ya terminando los trabajos de la legislatura. Ah, están entrando. Sí. Listo. Puede tomar asistencia. Gracias. Gracias, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 37ª sesión ordinaria de fecha 9 de octubre de 2019, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baed Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretaria. Una vez que hemos instalado la sesión ordinaria de este 9 de octubre, haremos un receso. Gracias. Secretario, en este momento reanudaremos la sesión para dar paso a la lectura y aprobación del orden del día que ha sido previamente enviada por el secretario técnico. Le pido a mis colegas que podamos, por favor, omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene uso de la voz, secretario. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarles se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 6.279 y acumulado, 6.344 y acumulado, 6.483, 6.546 y acumulado, 6.611 y 6.621, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Asimismo, me permitan agregar 3 puntos en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. El primero de ellos relativo a los comentarios y discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5.720. Como segundo punto, también la improcedencia del acuerdo de ampliación relativo al recurso de revisión 5.755, también del Ayuntamiento de Valle de Bravo. Y como tercer punto, también la improcedencia del acuerdo de ampliación de plazo para el recurso de revisión 6.045, también del Ayuntamiento de Valle de Bravo. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. También yo le pediría a los integrantes de este pleno que me permitieran subir como punto 4 del orden del día la presentación y en su caso aprobación de la modificación del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia para agregar a un sujeto obligado nuevo. ¿Sería cuánto, secretario? Tome la votación, por favor. Con gusto, comisionada presidenta, comisionados en esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente propuestas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Es cuanto. Gracias, secretario. En el siguiente orden de ideas, continuamos con el punto número 3, relativo a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /36, /2019, de fecha 2 de octubre de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarla en sus términos.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta InfoM, /URD, /36, /2019, de fecha 2 de octubre de 2019. Gracias, secretario. Como siguiente punto, corresponde al número 4, que es la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo que ya fue también notificado, mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios para integrar a este padrón al Colegio Mexiquense. Les pido, por favor, si están de acuerdo, tomen la votación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al apartado de los bloques de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello pueda tomar la votación en bloque. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término, tenemos listado el recurso de revisión 5214 a cargo del municipio de Cocotitlán y se modifica la respuesta del sujeto obligado. El proyecto de resolución de los acumulados 5222, 5223 y 5226 a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, proponiendo modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 5267 del municipio de Naucalpan de Juárez se revoca la respuesta del sujeto obligado. En el 5602 del Instituto Electoral del Estado de México se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 5629 de la Secretaría de Educación se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los acumulados del 5672 al 5676 del municipio de Tezoyuca se modifica la respuesta. En el 5744 a cargo de este órgano garante se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 5774 del municipio de Chimalhuacán se modifica la respuesta del sujeto obligado. En el 5779 del municipio de Coyotepec se confirma la respuesta. En el 5897 del municipio de Valle de Bravo se revoca la respuesta. En el 5909 de la Secretaría General de Gobierno se modifica la respuesta. En el 5912 del municipio de Atlacomulco se modifica la respuesta. En los acumulados 6022, 6023 y 6024 del municipio de Nezahualcóyotl se modifica la respuesta. En el 6044 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6127 del municipio de Tenancingo se modifica la respuesta. En el 6144 de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna se modifica la respuesta. En los acumulados 6227 y 6228 del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Zumpango se revoca la respuesta. En el 6229 del organismo público descentralizado también respecto a agua y alcantarillado y saneamiento del municipio de Zumpango se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6239 del municipio de Toluca se revoca la respuesta. En el 6257 del organismo descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tecámac se modifica la respuesta. En el 6357 de la Secretaría de Educación se modifica la respuesta. En el 6369 del municipio de Temascalcingo se modifica la respuesta. En el 6455 del Poder Judicial se confirma la respuesta. En el 6458 del municipio de Tultitlán se modifica la respuesta. En el 6460 de la Secretaría de Educación se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6462 del Instituto Mexiquense de Vivienda Social se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En los acumulados 6466 y 6533 del municipio de Ixtlahuaca se confirma la respuesta.
En el 6488 de la Secretaría de Finanzas se modifica la respuesta. En el 6496 del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático se modifica la respuesta. En el 6498 de la Secretaría de Salud se confirma la respuesta. En el 6505 de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli se revoca la respuesta. En el 6506 del municipio de Melchor Ocampo se modifica la respuesta. En el 6510 de Servicios Educativos Integrados al Estado de México se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En lo referente al 6511 de la Secretaría General de Gobierno se modifica la respuesta. En el 6513 del municipio de Toluca se modifica la respuesta. En el 6519 del municipio de Toloyucan se modifica la respuesta. En el 6521 del municipio de Nezahualcóyotl se revoca la respuesta. En el 6523 de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6535 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se confirma la respuesta. En el 6540 del municipio de Toluca se modifica la respuesta. En el 6541 del municipio de Ixtlahuaca se modifica la respuesta. En el 6542 del municipio de Tlalnepantla de Vaz se modifica la respuesta. En el 6545 del Instituto Materno Infantil del Estado de México se modifica la respuesta. En el 6550 del municipio de Nicolás Romero se modifica la respuesta. En el 6553 del municipio de Sinacantepec se revoca la respuesta. En el 6555 del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, se confirma la respuesta. En el 6575 del municipio de Naucalpan de Juárez se modifica la respuesta. En el 6581 de la Secretaría de Educación se modifica la respuesta. En el 6586 del municipio de Toloyucan se modifica la respuesta. En el 6603 del municipio de Cuautitlán Izcalli se revoca la respuesta. En el 6606 del municipio de Ocoyoacac se revoca la respuesta. En el recurso de revisión 6607 del organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuautitlán Izcalli se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En lo referente al recurso de revisión 6616 del municipio de Teotihuacán se revoca la respuesta. En el 6624 del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se confirma la respuesta. En el 6637 del municipio de San Antonio La Isla se modifica la respuesta. En el 6640 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6650 del Instituto Electoral del Estado de México se confirma la respuesta. En el 6662, también del Instituto Electoral del Estado de México, se confirma la respuesta. En el 6663 del municipio de San José del Rincón, se revoca la respuesta. En el 6675 del municipio de Apasco, se revoca la respuesta. En el 6771 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al 6786 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se revoca la respuesta. En el 6847 del Poder Legislativo se propone el desechamiento del recurso de revisión. En el 6897 del municipio de San José del Rincón se revoca la respuesta. En el 6952 del municipio de Atlacomulco se propone el desechamiento del recurso de revisión. En el 6987 del municipio de Toluca se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el 7127 de la Secretaría de Finanzas se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Y por último, en este bloque se encuentra listado el recurso de revisión, el proyecto de resolución del recurso de revisión 7197 a cargo del municipio de Ayapango y se propone el desechamiento del recurso de revisión. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. De no tener inconveniente alguno, le solicitaría el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 5214. Voto particular en el proyecto 6540. Voto particular en el proyecto 6606. Y son todos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias, buenas tardes.
En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 5319, a favor con voto particular por pronunciamiento simple. Lo mismo ocurre en el 5672 y sus acumulados al 5676. También con voto particular en el 5779, con voto particular por actos consentidos en el 5912, por actos consentidos y pronunciamiento simple en el 6144, con voto particular por actos consentidos en el 6257, en el mismo sentido en el 6369, con voto particular en el 6511, con voto particular por actos consentidos en el 6519, por pronunciamiento simple en el 6545, por actos consentidos en el 6575, con voto particular en el 6786, con voto particular por pronunciamiento simple en el 6987 y por el sentido con voto particular en el 7197. El resto en los términos originalmente registrados. Sí, sí es por sentido, no es por el tema del sobreseimiento del desecha, es porque en mi opinión era un confirma. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo votos particulares en los siguientes recursos. En los acumulados del 5.672 al 5.676, en el 5.909, en el 6.239 y en el 6.357. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. A favor de los proyectos, con voto particular, en el 6458, en el 6503 de acumulado, en el 6545 y el 6675, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Sin ningún voto. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Por lo que hace a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que en este momento demos lectura al siguiente punto del orden del día, correspondiente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5319, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Coacalco de Berriozábal y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Nada más, simplemente se hace un engrose atendiendo precisamente a la mayoría de los votos particulares. Entonces se hará el engrose y se hará a través del oficio 633, que previamente ya fue turnado,
a la Secretaría y en el cual, por lo tanto, estaría siendo de mi parte un voto particular. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 5319 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 633. Sí. Comisionada Eva Baid. Ok. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz a través del oficio que ha referido y acompañándole solamente con voto particular por el pronunciamiento civil. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que he señalado, donde precisamente estaría ordenando la entrega de antecedentes no penales. Y con voto particular. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor, también emitiré voto particular porque yo coincidía con el proyecto primigenio y al hacer el cambio lo acompañaría con un voto. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5319 con las modificaciones previamente señaladas por el comisionado ponente y las cuales se encuentran vertidas en su oficio número 633, anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz, el comisionado Parra Noriega y usted, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 6176, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este proyecto 6176 vamos a proponer modificar mediante el oficio 335 el sentido de la resolución de revoca a modifica para que sea atendido de esta manera por el sujeto obligado. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6176 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 335. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega a través de su oficio número 335 de este año y agradeciéndole las consideraciones en el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que propone el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega en su oficio 335. Comisionado Parra Noriega. A favor con esta modificación. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6176 con las modificaciones previamente referidas con el oficio número 335. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuamos ahora con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos del recurso de revisión 6396 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Villa del Carbón y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este proyecto vamos a proponer modificarlo con el oficio 332 para precisar que el documento que debe entregar el sujeto obligado es la nómina general correspondiente a mayo del 2019, que es cuando se está solicitando en su segunda quincena. Principalmente esa es la modificación. Gracias.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6396 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 332. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya se ha señalado en el oficio número 332 del comisionado ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que propone el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega en su oficio 332. Comisionado Parra Noriega. A favor y haría voto particular por la disociación de elementos de seguridad. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6396, ello con la inclusión de las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante el oficio previamente referido y anunciando voto particular el comisionado ponente. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios de discusión y, en su caso, votación de los acumulados 6.431, 6.434, 6.435 y 6.437 remitidos por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Coacalco de Berriozábal y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este caso vamos a proponer modificar esta 6431 ya acumulados para el efecto de que el Ayuntamiento de Coacalco entregue versión pública de la nómina general que remite al OSFEM, al órgano superior de fiscalización del Estado de México, por favor. Gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6.431 y sus acumulados. Y ello conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 333. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada en el oficio número 333 del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que propone el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega en su oficio 333. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones y haciendo también voto particular por el mismo tema de disociación de elementos de seguridad. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6.431, 6.434, 6.435 y 6.437, con la modificación propuesta por el comisionado ponente mediante su oficio número 333 y anunciando voto particular el comisionado ponente. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 6.440 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlanepantla de Vaz, en el cual propongo sobreseer la respuesta. Sin embargo, en este proyecto yo quiero que me permitan hacer una modificación para retirar del resolutivo tercero lo referencia al artículo 159 y 160 de la Ley General de Transparencia. ¿Es cuánto? Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.440 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado la comisionada presidenta. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.440 con las modificaciones previamente referidas. Gracias, secretario.
El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 6461, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Catepec de Morelos, y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este proyecto vamos a proponer modificar bajo el oficio 334 a efecto de agregar la vista a la Contraloría para que investigue la posible entrega de datos personales en la respuesta por parte del sujeto obligado en cuanto a una fecha que se había establecido. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6461 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 334. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio mencionado y emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada a través del oficio número 334 con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que propone el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega en su oficio 334. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6461 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente y anunciando voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 6493, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Juchitepec y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Si me lo permiten, en este proyecto tengo que realizar una precisión. En el proyecto originalmente registrado y que se circuló a las ponencias para el dictamen, se está proponiendo entregar la nómina correspondiente a la primera quincena del mes de junio de 2019. No es correcto así, tiene que ser la nómina de la segunda quincena, que es con la precisión que le rogaría se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6493 y conforme a la modificación propuesta por el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6493 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Gracias. Continuamos con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6.503 y 6.504, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Teotihuacán y propone revocar la respuesta para el 6.503 y hará la precisión pertinente para el 6.504. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. En efecto, el proyecto que se circuló sobre este recurso de revisión solamente hacía referencia al 6.503, lo cual era incorrecto porque en una sesión previa se había acumulado el 6.504. Por ello, en el resolutivo primero se deberá de incorporar la referencia a dicho proyecto de resolución. Como la respuesta fue similar en ambos casos, el sentido es el mismo, se revoca la respuesta y en el inciso A del resolutivo segundo se tiene que ampliar el periodo de entrega de la información. Originalmente se estaba requiriendo la información del 1 de mayo al 30 de junio de 2019, será ahora a partir del 1 de marzo y también hasta el 30 de junio. Con esas precisiones le ruego se someta a la consideración del Pleno.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6.503 y 6.504 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ya señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6.503 y 6.504 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Gracias. Secretario, continuamos con el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.528, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chalco y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Este fue un proyecto de resolución que se analizó en los trabajos previos de especial naturaleza. Se requirió información relacionada con la certificación de diversos servidores públicos y como no se entregó lo de algunos, es lo que se está ordenando entregar, modifica a la respuesta. Sin embargo, nos generó dudas en el proceso de dictaminación, lo que corresponde a la certificación de los oficiales mediadores, conciliadores y calificadores y al coordinador del área de oficialías mediadoras. En la Ley Orgánica Municipal sí está claramente establecido que para ser oficial mediador, conciliador y calificador se requiere la certificación correspondiente por parte de las instancias estatales en la materia. Sin embargo, curiosamente, para el coordinador de dichas oficialías no está expresamente eso señalado como requisito. Sin embargo, considerando que este servidor público va a tener a su cargo la supervisión de las tareas de los oficiales, decidimos dejarlo en los siguientes términos. La resolución de inexistencia sería para el caso de no contar con la información de los servidores públicos señalados en los incisos A, B y D. Y para el caso del servidor público señalado en el inciso C, de ser el caso que no cuente con esta información, el sujeto obligado tendrá que manifestarlo señalando las causas que motiven el no ejercicio de esta atribución. Con esa modificación, le ruego se someta a la consideración de los integrantes del Pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.528 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ya señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado, agradeciendo también las consideraciones al proyecto. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Sí, a favor modificado con voto particular, perdón. Gracias, secretario. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.528 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente y emitiendo voto particular usted, comisionada Presidenta. Es cuanto. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque para que, si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello pueda tomar la votación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución.
El primero de ellos relativo al recurso de revisión 5419 del municipio de Coyoacac y se ordena la entrega de información. En los acumulados 5502 y 5609 del municipio de Valle de Bravo se ordena la entrega de información. En el 5504 del municipio de Tultepec se ordena la entrega de información. En el 5634 del municipio de San Felipe del Progreso se ordena la entrega de información. En los acumulados 5722 y 5723 del municipio de Jiquipilco se ordena la entrega de información. En el referente al 5762 del municipio de Naucalpan de Juárez se ordena la entrega de información. En el 5792 del municipio de Coyotepec se ordena la entrega de información. En el 5817 del municipio de Coyotepec se ordena la entrega de información. En el 5950 del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En los acumulados 6102 y 6103 del municipio de Mexicalcingo se ordena la entrega de información. En el 6221 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac se ordena la entrega de información. En los acumulados 6282 y 6284 del municipio de Tecámac se ordena la entrega de información. En el recurso de revisión 6401 del municipio de Tequisquiac se ordena la entrega de información. En el 6429 del municipio de Tenango del Aire se ordena la entrega de información. En el 6450 del municipio de San Felipe del Progreso se ordena la entrega de información. En los acumulados 6463, 6464 y 6465 del municipio de Tequisquiac se ordena la entrega de información. En los acumulados del 6473 al 6476 y del 6478 al 6481 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac se ordena la entrega de información. En el referente al 6508 del municipio de Tequisquiac se ordena la entrega de información. En el 6515 del municipio de Tejupilco se ordena la entrega de información. En los acumulados 6563 y 6564 del municipio de Almoloya de Juárez se ordena la entrega de información. En el 6571 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Zumpango se ordena la entrega de información. En el 6584 del municipio de Naucalpan de Juárez se ordena la entrega de información. En el 6630 del municipio de Catepec de Morelos se ordena la entrega de información. En el 6834 del municipio de Hueypoxtla se ordena la entrega de información. En el relativo al 7002 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad se propone el desechamiento del recurso de revisión. Y por último, en este bloque tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 7357 del Partido Morena y se ordena la entrega de información. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. En este bloque tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, en este bloque, en el proyecto de resolución de los recursos de revisión 6.473 al 6.476 y del 6.478 al 6.481, debo de realizar una serie de precisiones que ya se han registrado a través del oficio número 64, que con las siglas de mi ponencia se han remitido previamente a la Secretaría del Pleno, fundamentalmente para que en el caso de los expedientes laborales se considere la posibilidad de clasificar como confidenciales en su totalidad algunos de los documentos que los pudieran integrar, entre ellos acta de nacimiento, certificado médico, etcétera. Y también se va a precisar el periodo de entrega de la información que se ordena entregar en el inciso F y G. Con esas precisiones, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Sería cuanto. Le pido, por favor, tome la votación, secretaria. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque
Y por lo que hace a los acumulados del 6.473 y los demás, ha quedado lectura del comisionado Luna Hernández con la modificación propuesta mediante su oficio número 64. Comisionada Eva Bail. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular a mi proyecto 5817 en virtud de que acepto hacer el engrose atendiendo el criterio mayoritario del Pleno. Los acumulados del 6.473 al 6.476 y del 6.478 al 6.481 con la modificación en términos del oficio antes mencionado. Y por último, voto particular en los acumulados 6.563 y 6.564. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. El 5817 quedó como lo registraste. ¿Vas a hacer el engrose? Ah, ok. Sí, gracias. En el caso del 6.473 y sus diversos acumulados que presenté yo a esta sesión, a favor con las modificaciones que ya he señalado. En el caso del 6.515, a favor con voto particular por pronunciamiento simple y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las expresiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en el caso de los acumulados 6.476 y los restantes, de acuerdo a su oficio 64. Los demás, los restantes del bloque, a favor, emitiendo voto particular para el recurso 5.792, para los acumulados 6.282 y 6.284 y para el 6.450. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, con voto particular en el 6282 y acumulado, el 6463 y acumulados, el 6508 y el 6834, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor con las modificaciones planteadas en los acumulados 6.473 al 6.476 y del 6.478 al 6.481 y emitiendo voto particular en el 6.834. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace los acumulados del 6.473 y los diversos ahí acumulados con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 64 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, respecto a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, el primer punto listado en este bloque es el relativo a los comentarios y discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5720 respecto del Ayuntamiento de Valle de Bravo. En esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo previamente referido. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionado Parra Noriega. Por la improcedencia. Comisionada Presidenta. Por la improcedencia. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5720. Como punto 2 de este apartado se encuentra listado el relativo a los comentarios y discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5755 respecto del Ayuntamiento de Valle de Bravo.
De igual manera, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo previamente referido. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionado Parra Noriega. Por la improcedencia. Comisionada Presidenta. Por la improcedencia. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo previamente referida. Como punto 3 de este apartado se encuentra listado el relativo a los comentarios, discusión, en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 6045 respecto del Ayuntamiento de Valle de Bravo. De igual manera, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del mismo. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. También por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionado Parra Noriega. A favor de la improcedencia. Comisionada Presidenta. Por la improcedencia. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo previamente referida. Es cuanto. Gracias. Le pido por favor, secretario, que correspondiendo al siguiente punto nos informe del seguimiento de acuerdos de este instituto. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Gracias, secretario. Téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listado por parte del Pleno la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta lista ya fue previamente enviada a los integrantes de este Pleno, les pido podamos omitir su lectura y la podemos aprobar en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar en este orden del día, hemos agotado todos y cada uno de los puntos, siendo las 14:13 de este día 9 de octubre de 2019, damos por concluida la 37ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.